Hola, muy buenos días, amados y amadas en el Señor Jesucristo, querida familia en la común fe en nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana yo quisiera compartiros una porción de las Escrituras que, como siempre, espero que sea de provecho y de beneficio para vuestras vidas, por supuesto, al igual que lo es para la mía, ¿no? Y concretamente es sobre una pregunta que le hizo que le hizo Pedro a Jesús. Y esta pregunta es en el contexto de una enseñanza que Jesús estaba dando sobre cómo perdonar al hermano, ¿no?, que ha pecado contra el prójimo, ¿no?, contra otro hermano, ¿no? Y Jesús, pues en el versículo 15 de este capítulo 18 de Mateo, comienza a enseñar unas pautas, ¿no?, que había que hacer. Dice que si tu hermano peca, pues contra ti, que vayas tú, que le reprendas, le exhortes, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si tu hermano te ha ofendido, ha pecado contra ti de alguna manera, bien por críticas a tus espaldas, bien porque te ha insultado, bien porque te ha ofendido, te ha molestado o lo que sea, pues habla con tu hermano. Si tu hermano te oye, en el sentido, si tu hermano te oye pidiéndote perdón, evidentemente, no es que te oiga y ya vale, y ahí queda la cosa. No, te oye, reconoce que lo ha hecho mal, te pide perdón a solas, pues bueno, has ganado a tu hermano. Quiere decir que vas a tener comunión con tu hermano, ¿eh? Comunión no quiere decir amistad, ni quiere decir intimidad, sino quiere decir pues estar en paz con tu hermano, ¿no? Vas a tener un sentir igual que tu hermano, de glorificar a Dios, de alabar a Dios juntos. No te vas a sentir incómodo con él ni él contigo, porque la situación que había entre vosotros pues ya se ha restaurado. Ahora, si no te oyere, pues ves con 2 o 3 personas para que haya testigos, y que si aún yendo esas personas tu hermano no te pide perdón, tu hermano no reconoce su falta, tu hermano no quiere cambiar, pues que lo digas a la iglesia, evidentemente. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo, y la iglesia tiene que saber tu actitud pecaminosa hacia tu hermano, ¿no?, o hacia tu hermana. Y todo esto, pues hay un sentido de que si lo haces en ese orden de Dios, si la iglesia funciona en ese orden de Dios, pues lo que tú acuerdes aquí en tu iglesia junto con tus hermanos será acordado también en el cielo, y evidentemente las decisiones que tomes o que toméis como iglesia, pues también serán respaldadas por el cielo. Quiere decir, por el reino de los cielos y aquel que rige el reino de los cielos, en este caso Dios, por supuesto, evidentemente, ¿no? Por eso dice: todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, todo lo que atéis será atado. ¿Por qué? Porque ha habido un orden y el Padre respalda, ¿no?, esa situación, ¿no? Y otra vez os digo que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, si hay un juicio cabal, si hay un consenso, si hay una unidad de acuerdo y está conforme a la voluntad del Padre, pues eso que habéis decidido, eso que pedís, por ejemplo, en este sentido, por supuesto, la restauración del hermano, ¿no?, en cuanto a la disciplina que se le aplique, pues el Padre lo va a conceder, lo va a respaldar, ¿no?, si es conforme a su voluntad, evidentemente, y en el tiempo de Dios. Ahora, luego dice versículo 20: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, en este sentido de
disciplina, de tratar un asunto de disciplina eclesial, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos, es decir, lo que vais a hacer, los asuntos que vais a tratar es en mi nombre, por tanto, si es en mi nombre, lo vais a hacer conforme a las pautas que el Padre Dios ha establecido en su palabra, y yo voy a estar respaldando esa situación, ¿no? Dios se compromete por medio de Jesucristo a estar en medio de esa situación, ¿no? Y luego entonces Pedro se le acerca y le dice: ¿cuántas veces perdonará mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, Pedro fue de generoso a Jesús, lo coge así un poquito en intimidad y le dice: Jesús, ¿pero cuántas veces, no? Ya sabemos que entre los discípulos habían algunas disputas, habían algunas rencillas, cosa normal, ¿no? Esto pasa en la iglesia, pasa entre los discípulos y pasa dentro del pueblo de Dios, porque la convivencia no es fácil, porque a veces te tienen que soportar a ti, otras veces tú tienes que soportar a otros, y forma parte de la vida normal de iglesia, ¿no? Que somos una familia, ¿no? Entonces, Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces tendré que perdonar? ¿Hasta 7? Es decir, la ley establecía, la tradición judía establecía 3 veces, ¿no? Un máximo de 3 veces al día, ¿no? Pedro dobló esa cantidad y aún le añade una más, ¿no? Como siendo generoso, ¿no? Dice hasta 7, ¿no? Como el 7 sabemos que es el número de la perfección, el número de la plenitud, de estar completo. Pues dice, bueno, este es el máximo, 7, y Jesús le corrige y le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, es decir, 490 veces al día si hace falta. Claro, evidentemente esto no creo que entre hermanos en Cristo haya este tipo de disputas, que 490 veces en un día yo esté pecando contra mi hermano o mi hermano esté pecando contra mí. Pero bueno, es una hipérbole, es una exageración, ¿no?, de diálogo que Jesús está dando, como diciendo las veces que hagan falta, ¿no? Y luego enseña la parábola de los 2 deudores, que todos conocemos, que había un siervo que le debía 10.000 talentos, una deuda impagable de por vida, ni generacionalmente, en 4 generaciones se podía pagar. Y el rey perdona a ese siervo, pero luego ese siervo coge a un consiervo suyo, a un hermano, y le debía una deuda a lo mejor de un mes, y lo zarandea, lo mete en la cárcel, ¿no? Entonces, cuando se entera el rey, dice que coge a este siervo al cual le había perdonado tanto y lo arroja en la cárcel, ¿no? Y le reprocha, ¿no? Hombre, yo he tenido misericordia de ti, no... Una misericordia tremenda que no podías pagar. No podías tú tener misericordia de tu hermano, de tu consiervo, ¿no? Lo arroja a la cárcel y esa persona está en una prisión de amargura, de oscuridad, de maltrato carcelero, bueno, cuando no pecamos, o sea, cuando pecamos y no pedimos perdón, cuando pecamos contra el prójimo, contra nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo y no pedimos perdón, pues caemos en una situación de amargura, de enfermedad, incluso psíquica, ¿no?, que puede generar trastornos, incluso de alteración, de la tensión, bueno, hay gente incluso que va más allá con la falta de perdón, ¿no?, y llega incluso a enfermar por largo tiempo, ¿no? Y la falta de perdón es un síntoma de esto, evidentemente. Recordemos, hermanos y hermanas, que cuando los discípulos Jesús les está enseñando a los discípulos en cierta ocasión, y los discípulos le dicen: enséñanos a orar, ¿no?
como también Juan enseñaba, Juan Bautista, ¿no? Enseñaba a sus discípulos, pues enséñanos a orar, ¿no? Y Jesús, en una oración modelo, ¿no? En cómo debemos dirigirnos a Dios, ¿no? En glorificar a Dios primero, en exponer nuestra necesidad diaria delante de Dios. En esa oración que llamamos el Padre Nuestro, Jesús dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, de la misma manera, querido hermano y querida hermana, que tú y yo perdonamos, vamos a ser perdonados, porque se lo estamos diciendo a Dios. Se lo estamos diciendo a Dios. Le estamos diciendo, yo me comprometo a perdonar a mi prójimo así como tú me perdonas. Pablo a los Gálatas dice que hagamos bien a todos, en Gálatas 6, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, tenemos que, si hemos ofendido a alguien, si hemos hecho daño a un hermano o a una hermana en la iglesia, reconocer que lo hemos hecho mal y pedir perdón. Que por nuestra boca salga esa palabra, oye, perdóname si te he hecho daño, o si te he ofendido, o si he pecado contra ti, no era mi intención. Pero hay personas que se creen superiores a otros hermanos por su posición ministerial o porque llevan más años en el Evangelio, o porque dan más dinero en la iglesia, por diferentes motivos, o porque son orgullosos espirituales y no quieren pedir perdón. Y esto es condenable al punto de que Juan, el apóstol, cuando escribe la primera carta de Juan, dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y dice que no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando tú aborreces a alguien, porque eso es lo que trae la falta de perdón y la falta también de perdonar. Trae ceguera espiritual a nuestro corazón, trae ceguera espiritual a nuestro diario vivir, trae amargura, trae resentimiento, trae queja, trae crítica, trae calumnia, puede traer incluso cosas mayores en cuanto a daño, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Y esto Dios lo abomina, lo detesta. Porque si Dios nos perdona a nosotros, queridos y queridas hermanas, somos llamados a perdonar también. Y eso es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De la misma manera que nos amamos nosotros a nosotros mismos, que nos amamos muchísimo, a veces excesivamente, de esa misma manera debemos de intentar amar a nuestro prójimo y cuanto más a nuestro prójimo en Cristo, es decir, a nuestros consiervos, a nuestra querida familia en la fe. Sea la iglesia local donde tú te congregas o otras iglesias. Esto, perdonar, querido, querida, no es olvidar. Perdonar no es tampoco que tú tengas que tener una amistad íntima con esa persona a la cual le has perdonado. Perdonar es que tú, cuando veas a esa persona, de tu pensamiento y de tu corazón no brote ninguna raíz de amargura, sino que puedas mirar a esa persona con amor, que puedas mirar a esa persona con paz, con nada que te reprenda en tu conciencia interior. Eso es perdonar. Yo sé que he perdonado cuando no hay en mi corazón amargura ni dolor hacia la persona que me ha ofendido, hacia la persona que ha pecado contra mí. Y Dios se encargará de ir perfeccionando su obra en cada uno de nosotros, porque todos ofendemos muchas veces, hermano, porque a veces de lo que yo me estoy quejando, yo también lo he hecho.
Yo he podido quejarme, de criticar, de que me han criticado, pero yo también he criticado. Yo he podido quejarme de que no me han pedido perdón, pero yo tengo que examinarme a ver si soy yo también el que no he pedido perdón, ¿eh? Y por supuesto, cuando pedimos perdón, tiene que haber un cambio en nuestra actitud hacia la persona a la cual le hemos pedido perdón, porque eso es una muestra. Eso es lo que dice, lo que decía Juan Bautista: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento en la vida diaria y sobre todo en la Iglesia de Cristo. Que no en nuestra iglesia, que no la hemos comprado nosotros, que no la pagamos nosotros con los diezmos y las ofrendas, la pagó Cristo, por lo que era más importante, la salvación de nuestras almas, querido, querida. Que tengas un muy buen día, una muy buena semana y que Dios continúe bendiciendo tu vida y a tu familia.